Analizar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos indicados. En caso de ser discontinuas, clasificar, ¿sí? Clasificar en si es esencial o evitable. Entonces arranquemos con el primero. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 3x y me piden analizar la continuidad en x sub 0 igual a menos 1. Entonces, lo primero que hay que hacer es, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los requisitos que nos pide la definición de continuidad para ver si la función es continua o no en ese punto. El primer requisito era si existe la función en ese punto, ¿no? Bueno, la función en menos 1, hacen la cuentita, menos 1 al cuadrado es 1, más 3 por menos 1 es menos 3, 1 menos 3, menos 2. Así que la función existe. El límite con x tendiendo a menos 1 de esta función polinómica. Bueno, ustedes ya saben por álgebra de límites, de entrada lo que tienen que hacer es reemplazar. Si les queda un número, listo, es ese número, ¿no? O sea que lo que hicieron ahí fue tranquilamente apoyarse en lo que es el álgebra de límites. Esto tiende a 1, esto tiende a menos 3, entonces todo esto tiende a 1 a menos 3, menos 2. Así que el límite tiende a menos 2. Y bueno, vemos que se cumple la tercera condición, que es que el límite con x tendiendo a menos 1 de f de x es igual a f en menos 1. ¿Sí? En los dos casos nos dio menos 2. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la función es continua en x sub 0 igual a menos 1, ¿no? Se cumple la primera condición, se cumple la segunda condición, se cumple la tercera condición. Así que la función es continua en x sub 0 igual a menos 1. Y si nosotros hacemos un gráfico de esta función, fíjense que es una parábola, ¿no? Porque el gráfico de esta función es una parábola porque la función es una cuadrática. Entonces vemos que, en particular en este entorno donde yo estoy analizando, en el entorno de x sub 0 igual a menos 1, no levanto el lápiz, como habíamos empezado a discutir este tema de continuidad, no levanto el lápiz a la hora de hacer el gráfico de la función, ¿sí? Así que la función es continua, ya sea desde el punto de vista intuitivo, que no levanto el lápiz cuando hago el gráfico de la función, o ya viendo de manera más rigurosa que se están cumpliendo las tres condiciones que pedimos para que sea continua. Así que acá vemos un primer ejemplo bastante sencillo de una función que, bueno, en este caso resultó ser continua en el punto donde nos pedía. Pasemos ahora a este segundo ejemplo. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 y nos piden analizar la continuidad en x sub 0 igual a 2. Bueno, ya de entrada, ¿no? Fíjense que yo no puedo meter el 2 acá en el denominador porque me quedaría 2 menos 2, 0, estaría dividiendo por 0. De hecho, si nosotros calculamos el dominio de esta función, son todos los reales menos el 2, ¿no? O de menos infinito a 2, unión de 2 a más infinito, todo con extremos abiertos, paréntesis. Así que la función en 2 no está definida. Así que, de entrada, ya sabemos que esta función va a ser discontinua. ¿Sí? No va a ser continua porque ya no se está cumpliendo la primera condición de continuidad, que es pedir que exista eh, esta función. Así que no existe esta función, así que va a ser discontinua. Lo que tenemos que ver ahora es, bueno, pero ¿qué tipo de discontinuidad presenta? ¿Esencial? ¿Evitable? Para que la discontinuidad sea evitable, lo que tenemos que ver es si existe el límite. Si existe el límite, entonces va a ser evitable. Si no existe el límite, entonces va a ser esencial. Bien. Entonces, veamos qué pasa con el límite. Pasemos a calcular este límite. Ahora tenemos que aplicar todo lo que ya sabemos del límite. Todo lo que vieron conmigo, lo que vieron con Dora el sábado, ¿sí? Tenemos que aplicar todas las herramientas para calcular este límite. Entonces, resulta que cuando reemplazamos, nos queda un 0 arriba y un 0 abajo. O sea que lo que tenemos es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ustedes ya saben que cuando se les presenta una indeterminación del tipo 0 sobre 0, de paso acá vamos a resolver, aunque sean unos ejemplos sencillos, de límites, y vamos a repasar algo eh, de esto de límites como para ir refrescando un poco más o afianzando o reforzando este tema.
Entonces, como nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0, acá lo que hay que hacer es, hay que hacer dos pasos. El primero es, ¿se acuerdan? Factorizar. Habíamos visto que se puede recurrir a Ruffini, ¿sí? De última, si no se acuerdan, vuelvan al video ese que ya está subido. Y si no, bueno, darse cuenta que en el caso del numerador, el denominador ya no, ya x menos 2 no se puede hacer nada más. Pero en el numerador, ustedes tienen x cuadrado menos 4. Esto lo pueden ver como una diferencia de cuadrados. Entonces lo pueden expresar como x menos 2 por x más 2. ¿Sí? Pueden expresarlo como x menos 2 por x más 2. Una vez que factorizo, seguro que lo que sigue después es simplificar, ¿sí? Entonces, simplifico x menos 2 con x menos 2, y lo que me termina quedando es x más 2. Y ahí, una vez que ya simplifiqué, bueno, ahora reemplazo álgebra de límites, esto tiende a 2, y 2 más 2, bueno, esto tiende a 4, así que el resultado es 4. Por lo tanto, lo que vemos es que el límite existe, y me está dando un número. Me está dando un número finito, un número que pertenece a los reales. Entonces, eh, lo que tenemos es que, como no se está cumpliendo la primera condición, entonces no existe la función, perdón, sí, no existe la función, entonces ya sabemos que es discontinua. Pero como el límite existe, se está cumpliendo la segunda condición, entonces lo que tenemos es una discontinuidad evitable. ¿Sí? Se cumple la segunda condición, existe el límite, entonces es una discontinuidad evitable. Y veamos ahora un poquito el gráfico de esta función. El gráfico de esta función es esta función lineal, x más 2, es como si fuese la de esta función lineal, pero que en x2 y 4 presenta un hueco. Acá presenta un hueco. Si se acuerdan allá a lo lejos, los que hayan visto uno de mis videos de analizando una función partiendo de su gráfico, yo puse algunos ejemplos donde aparecían funciones que presentaban huecos. Bueno, lo que está pasando ahí es que la función no existe, pero sí existe el límite, porque fíjense que si yo me acerco tanto por derecha como por izquierda, con x tendiendo a 2 por derecha como por izquierda, perdón, sería por derecha acá, por izquierda por acá, si bien la función existe, por eso presenta un hueco, el límite sí está existiendo porque me estoy acercando al valor 4, ya sea por izquierda como por derecha. Ahora, una pequeña observación, y de acá, de esta observación, se va a entender de por qué esta discontinuidad se llama evitable, o sea, por qué la palabra evitable. Claramente podríamos redefinir la función de la siguiente manera. G de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esto es lo que ya valía antes, ¿no? O sea, es como que la expresión sigue siendo la misma y vale esta expresión para todo valor de x distinto de 2. Pero ahora, mediante esta función partida, ¿sí? Porque esto es una función, ¿se acuerdan? Función partida o función dada a trozos. Vamos a decir, bueno, perfecto, para x distinto de 2 vale toda esta expresión, o sea, todo lo que era f de x. Sin embargo, para x igual a 2, la función vale 4. Entonces, con esta nueva función, nos garantizamos que para todo valor real, ¿sí? La función sea continua. ¿Por qué? Porque si se fijan, la función g de x, el límite vuelve a dar 4, porque es la misma expresión. Yo me acerco por derecha o por izquierda, vuelve a dar 4. Pero ahora la función existe, no es como acá que no existía. La función existe y vale 4. Vale lo que está valiendo el límite. Es como que lo estoy forzando, obviamente, ¿sí? Pero de esta manera me construyo una nueva función, ¿sí? Donde esta nueva función parte de esta función y subsano esta discontinuidad agregándole este 4 acá para x igual a 2. Entonces de esta manera evito la discontinuidad. ¿Sí? Agarro esta función
y le agrego este pedacito transformándolo en una función partida y de esta manera evito la discontinuidad. Por eso se denomina evitable, porque en el caso de que yo quisiera por algún motivo que desaparezca la discontinuidad, puedo hacer esta manganeta de redefinirlo como una función partida y a donde está siendo discontinua de manera evitable, le doy el valor que me está dando el límite. Entonces, de esa manera me garantizo que se cumplen las tres condiciones que me piden para la continuidad. Entonces, lo que tenemos es que este hueco desaparece. De esta manera, este hueco desaparece y me rellena este puntito. Entonces, nuevamente, lo que tenemos es que con el lápiz puedo graficar de manera continua sin levantar el lápiz, ¿no? Así que acá está la explicación de por qué es evitable. ¿Y cuándo entonces va a ser esencial y cuándo no puedo hacer esto? Ahí, cuando yo no puedo subsanar esta discontinuidad de alguna manera, por ejemplo, cuando tengo una asíntota vertical, entonces no es evitable y va a ser esencial esa discontinuidad.